Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Les comento, ¿cierto?, que el día de hoy tenemos nuestra segunda clase de técnicas de conducción en este ciclo de clases de preparación para la clase C o para la prueba de clase C. Recuerden que aquí tocamos temas que vamos a ver en la prueba, pero también tocamos temas, ¿cierto?, que les van a servir para la conducción en el futuro, para la conducción en su vida, ¿ya? De motocicletas. Bueno, algunas cosas le van a servir para todo tipo de conducción, pero principalmente estamos enfocados en esta clase a las motocicletas, ¿ya? Entonces terminamos la clase anterior, si no me equivoco, hablando de el freno de motor, ¿ya? Recuerden que el freno de motor permite, ¿cierto?, que podamos disminuir la velocidad sin necesidad de apretar los frenos de servicio, o los frenos principales, por decirlo así. Ya, vamos a hablar ahora un poquito de la frenada en curvas, ¿ya? En curvas, dice, se recomienda aproximarse a las curvas con menos velocidad, ¿ya? Para empezar, recordemos que las curvas son lugares peligrosos y donde se producen muchos accidentes con consecuencias graves o fatales, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas de las curvas que podemos tomar están protegidas, ¿cierto?, por barreras de contención. Sin embargo, las barreras de contención no están fabricadas para contener cuerpos, sino para contener autos, camiones, estructuras de hierro, ¿cierto?, de fierro, de acero, ¿ya? Entonces, cuando por una lamentable situación nos encontramos, ¿cierto?, con una barrera, nuestro cuerpo se encuentra con una barrera de contención, la verdad es que las heridas pueden ser bastante graves, ¿ya? Entonces, les voy a comentar, ¿cierto?, y que siempre que nosotros veamos una curva y que no estemos 100% seguros de cómo es la curva, debemos tomarla a una baja velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo no estoy viendo por dónde voy a pasar, no puedo prever lo que está pasando más adelante. Les pongo un ejemplo. Puede ser que yo conozca la curva, ¿cierto? Y que sea una curva muy cerrada. Si esa curva es muy cerrada y yo la conozco y digo, yo puedo pasar esta curva a 40 km/h. Pero debo también considerar que esa curva, además de la forma, puede tener alguna condición especial en ese preciso momento donde nosotros vamos a tratar de efectuarla, ¿ya? ¿Qué condición podría ser? Por ejemplo, podría haber aceite, podría haber combustible diésel, ¿cierto? Podría haber agua más adelante y que nosotros no alcancemos a prever esa situación. Por ende, lo más recomendable siempre es tomar las curvas a una baja velocidad. ¿Por qué? Porque aunque yo sepa que puedo girar en una curva relativamente cerrada, por ejemplo a 40, 50, 60 km/h, es posible que existan otras condiciones que puedan aumentar más el riesgo en cada una de esas curvas, ¿ya? Entonces dice que se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad, ¿ya? Luego habla de la frenada gradual, ¿ya? ¿Qué significa una frenada gradual? Que no es de golpe, que no es violenta, ¿ya? Dice frenada gradual. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales, ¿ya? De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Importante, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos,
3.7. El ABS en las motocicletas. ¿Qué es y cómo funciona? En una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse, recuerden que una rueda se bloquee significa que la rueda llega a velocidad cero, sin embargo la moto se sigue desplazando, ¿ya? Por ende, genera lo que en Chile conocemos como una chantada, ¿ya? Si una rueda amenaza con bloquearse durante el frenado difícil o en carreteras resbaladizas, ¿qué va a pasar? 1. Presión de frenado. El sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenos de forma selectiva. Eso quiere decir que puede regular en la rueda delantera o regular en la rueda trasera. 2. Frenada sin bloqueo. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Y 3, la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen. ¿Ya? Esas tres cosas, ¿cierto? Garantiza tener un sistema de ABS. ¿Ya? Este tema, ¿cierto? Es importantísimo y toma una relevancia gigante cuando estamos en situaciones de pánico o en situaciones de peligro. Una de las caídas más frecuentes, ¿cierto?, en motociclistas novatos, ¿cierto?, es que en algún momento se asustan, frenan violentamente, la rueda delantera se bloquea, se desliza hacia un lado, ¿cierto?, y nos vamos al suelo. Incluso le pasa mucho a motociclistas a baja velocidad, o a veces van doblando, ¿cierto?, tocan un poquito el freno delantero y hay un poco de gravilla en el piso, un poco de tierra, un poco de arena, y también hace que la rueda se bloquee más fácilmente y que la motocicleta, digamos, se vaya al piso, ¿ya? Entonces, recuerden que el sistema antibloqueo de frenos lo que hace es controlar, ayudado por un computador, ¿cierto?, la presión que está recibiendo cada una de las pinzas de freno que están en las ruedas. Al controlar esto, permite, ¿cierto?, permite que las ruedas no se bloqueen. Esto lo hace en fracciones de segundo y hace muchas gestiones en un segundo, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil que un ser humano pueda emular lo que hace el ABS. ¿Puede hacer algo parecido? Sí. Por ejemplo, si mi moto no tiene ABS y yo alcanzo a ver que la rueda se bloqueó o que está a punto de bloquearse, puedo soltar el freno, volver a apretar y voy a hacer algo parecido al ABS. Pero es muy difícil que haga algo igual al ABS, ¿ya? Cuando el ABS está funcionando en una frenada de emergencia, el principal factor o los dos principales factores, ¿cierto?, que influyen en que evitemos el accidente es, uno, que generamos la frenada más corta posible, ¿cierto? Y además de eso, que aparte de ir frenando, podemos dirigir la moto. Aparte de ir disminuyendo drásticamente la velocidad, podemos dirigirla hacia el lado donde hay menos, ¿cómo les dijera yo? Peligro, ¿ya? Hacia el lado mejor en vez de hacia el lado peor. En cambio, si yo no tengo ABS, voy a frenar, se van a bloquear la rueda, voy a quedar sin dirección y la moto se va a seguir desplazando en la dirección que tenía al momento del bloqueo, ¿ya? Beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de las ruedas. Mejor desaceleración sin bloqueo de las ruedas. Reducción en el número de accidentes graves y mortales, ¿ya? Beneficios directos para el conductor, ¿cierto? Entonces, aumento de la estabilidad, mejor desaceleración y reducción en el número de accidentes graves y mortales.
Ahora, en este cuadrito azul, sabemos que siempre en los cuadros azules aparece información importante. Dice, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en algunos casos, ya, pocos casos, pero en algunos casos, el ABS podría alargar la frenada con respecto a una frenada normal. Eso puede pasar en situaciones normalmente que la calle es demasiado resbaladiza, entonces el ABS apenas toca los frenos, se bloquea la rueda y lo tiene que desbloquear de inmediato. ¿Ya? Tiene muy poca adherencia a la rueda, entonces a veces en esas situaciones es probable que el ABS, ¿cierto?, alargue un poco la frenada. ¿Ya? Pero son las menos veces. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ABS, a pesar de tener este pequeño talón de Aquiles, por decirlo así, es una herramienta fundamental para aumentar la seguridad en el desplazamiento de nuestra motocicleta. ¿Ya? Conclusiones y recomendaciones, dice. Ergonomía. Es importante, estas son conclusiones y recomendaciones con respecto a las frenadas, ¿ya? Ergonomía, dice, es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustado a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. ¿A qué se refiere con esto? Si el conductor es más alto, su mano va a ir más así, ¿cierto? Tomando el manillar. Si el conductor es más bajo, su mano va a ir más así, tomando el manillar. Entonces, viendo esto, viendo que cambia el ángulo de los dedos, ¿cierto? Yo debo regular las manillas de la moto para que queden cómodas a la altura de nuestros dedos. Y de esa forma poder accionar lo más rápido posible, ¿cierto? Los frenos. Marcha engranada. Una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor. Vigile siempre por el retrovisor. Cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. Esto sobre todo es aplicable a cuando somos los primeros que frenamos o cuando estamos frenando, mejor dicho, lo vamos a decir de otra forma, más claro. Esto es aplicable a cuando nosotros frenamos y no hay vehículos atrás nuestro, sino que los vehículos todavía se vienen desplazando hacia donde nosotros estamos, ¿ya? Es posible que alguno de esos vehículos no nos vea y no alcance a frenar. Por ende, si vemos que pasa eso o que un vehículo está generando una chantada, como dijimos delante, ¿cierto? O una frenada de emergencia atrás de nosotros, si nosotros tenemos la primera marcha engranada, vamos a poder soltar el embrague, acelerar un poco y avanzar un poco para darle un poquito más de espacio a ese vehículo que viene atrás, que quizás no va a alcanzar a frenar antes de impactarnos. Si nosotros avanzamos un par de metros, dependiendo los metros que tengamos y que podamos avanzar, obviamente sin ponernos en riesgo en otra vía, por ejemplo, ¿cierto? Podríamos llegar nosotros a evitar el accidente. Recuerden que nosotros somos usuarios, entre comillas, débiles en la vía. ¿Por qué? Porque si un auto nos choca y estamos en la moto, nuestro cuerpo es como nuestro chasis, por decirlo así. Entonces, con un choque pequeño podríamos tener algún tipo de consecuencia grave en nuestro cuerpo, ¿ya? Y luego habla del uso del embrague. Perdón. Luego habla del uso del embrague. En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención, ¿ya? Eso depende, porque recuerde que la rueda, ¿cierto?
o el motor, cuando usted deja de acelerar, se vuelve también un peso, ¿ya? Así que eso es en cierto modo. Adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada, como norma general, por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Ya vamos a hablar ahora, terminamos de hablar del freno, y vamos a hablar un poco del adelantamiento. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo. El costado izquierdo es el lado donde va el chofer, ¿cierto? Del auto, o el conductor, o el piloto, como le quieran llamar, ¿ya? En una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro, que puede ser uno o más, ¿cierto? Vehículos que le antecedían, es decir, vehículos que van adelante nuestro o adelante de la persona que va a adelantar, ¿ya? Dice, etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, usted debe, antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede, es decir, el vehículo que va atrás, no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, es decir, no ha prendido las luces intermitentes de su lado izquierdo, es decir, que miro por el espejo retrovisor y me fijo si el vehículo que viene atrás no lleva las luces prendidas del lado izquierdo, indicando que me va a adelantar a mí. Primero que todo tengo que ver que eso no esté sucediendo, ¿ya? Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted, ¿ya? 2. Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún, perdón, aquí lo dije mal, que le precede al principio al vehículo, el punto número 1 es para el vehículo que va adelante, ¿ya? Y el punto número 2 es para el vehículo que va atrás, ¿ya? Ahí yo lo había invertido, me equivoqué, pero ahora lo estoy corrigiendo, ¿ya? Entonces el punto número 1 es mirar al vehículo que va adelante, ¿cierto? Y ver que no haya empezado a adelantar al vehículo que va adelante del vehículo que va adelante de nosotros, ¿ya? Un poco complejo así, explicarlo así, ¿ya? Y también verificar en el punto 2 que el vehículo que va atrás de nosotros no nos quiere adelantar a nosotros, ¿ya? En el punto 3, si es que ni el vehículo de adelante ni el vehículo de atrás han expresado a través de sus luces intermitentes el propósito de adelantar, entonces en ese momento nosotros vamos a prender nuestras luces, ¿cierto? Vamos a esperar un tiempo razonable, más un tiempo prudente, ¿cierto? Para poder empezar nuestra maniobra de adelantamiento, ¿ya? Ahora, no vamos a leer este texto todavía, pero les voy a explicar con esta imagen de qué se trata el tema del adelantamiento, ¿ya? Esta imagen es bastante decidora y se me hace muy explicativa también, ¿ya? Fíjense que nosotros somos el de la moto, ¿cierto? Entonces vamos acá y nosotros queremos adelantar al vehículo azul, ¿ya? Es importante que nosotros consideremos que todos los vehículos que van por la calle tienen una especie de campo de fuerza, como lo vemos en esta imagen, ¿ya? De aquí hasta acá. Acá prendemos nuestras luces intermitentes, nos fijamos que no venga nadie de frente, nos fijamos que este auto no tenga prendidas sus luces intermitentes primero, nos fijamos que el vehículo que venía atrás no tenga sus luces intermitentes prendidas tampoco,
y cuando se dan todas las condiciones, ¿cierto? Prendemos nuestra luz intermitente, esperamos un tiempo razonable más un tiempo prudente y salimos de aquí, pero no salimos, fíjense, no vamos hasta aquí y salimos acá. No, vamos aquí y salimos, imaginando que el auto tiene un campo de fuerza, ¿ya? Luego subimos, empezamos el adelantamiento, ¿cierto? Y pasamos a esta altura sin invadir esta parte del campo de fuerza del vehículo, ¿ya? Luego llegamos acá y ingresamos nuevamente a la pista cuando ya hay un espacio respetando nuevamente este campo de fuerza o este espacio. ¿Por qué es importantísimo respetar este espacio y el no respetarlo produce accidentes de tránsito graves y fatales? ¿Por qué? Porque si yo vengo acá y llego a este punto y el vehículo frena, ¡pum!, lo choco. No alcanzo a reaccionar. Si yo voy adelantando y paso en vez de por esta zona, paso por esta zona, y el vehículo, por ejemplo, ve que hay un hoyo y le hace el quite al hoyo, ¡pum!, me impacta, ¿cierto?, hacia el lado, inclusive me podría tirar contra otro vehículo que venga de frente y las consecuencias serían nefastas. Después vengo acá, ¿cierto?, y me meto, ya imaginemos que hice todo bien, pero me metí en este punto. Y justo se me atravesó un perro, tuve que frenar, ¿cierto? Y el vehículo no alcanzó a frenar y me impactó por la parte trasera y también provocó un accidente. Es por eso que es tan importante respetar las distancias con los demás conductores, ¿ya? Hay conductores que andan pegados a los otros autos y yo les digo que andan puro dando besitos. ¿Por qué? Porque al peor, o sea, al menor problema, a la menor complicación en el tránsito, no alcanzan a frenar y le pegan un toquecito al de adelante. Y le pegan un toquecito a otro un poco más allá. ¿Pero por qué? Simplemente porque no respetan las distancias. Es muy importante respetar las distancias. Recuerden que un choque en moto no es lo mismo que un choque en auto, ¿ya? Si ustedes chocan en la moto, es muy probable que tengan consecuencias mucho más graves a la misma velocidad que chocan en el auto, van a tener consecuencias más graves en la moto que en el auto, ¿ya? Así que en la moto es más importante aún tener conciencia de las distancias y de que las distancias nos van a mantener sanos y vivos, ¿ya? Entonces dice que durante el desplazamiento, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Es decir, me voy a desplazar hacia un lado, en realidad hacia cualquier lado es lo mismo, ¿cierto? Si me desplazara hacia el otro lado también. Debo, aparte de, ya miré por el espejo, pero apenas vaya a empezar a hacer la maniobra, miro por encima de mi hombro para eliminar algún punto ciego que haya quedado y asegurarme muy bien de que no hay nadie ocupando ese lado de la pista. Luego de eso, ¿cierto?, debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre, ¿ya? Libre de todo, de autos que vengan en el mismo sentido o de autos que vengan en sentido contrario. 2. Debe dejar una distancia lateral que garantice su seguridad, y ahí está hablando de la distancia de la cual hablamos acá. Ahora habla de después del adelantamiento. 1. Debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a los otros vehículos. Súper importante. Cuando usted adelanta, no puede obligar al otro vehículo, como echándole el vehículo encima, la moto encima, ¿cierto? Como se dice vulgarmente, echar encima el vehículo, ¿ya? No puede obligar a que los demás vehículos cambien su trayectoria o cambien su velocidad, ¿ya? Si usted va a adelantar, es porque a usted le da, ¿cierto?, para adelantar de forma segura, sin molestar al resto, ¿ya? 2. El conductor del vehículo que es adelantado, ahora le estamos hablando no a nosotros, sino que al conductor, ¿ya? Probablemente nosotros también vamos a conducir auto, o ya conducimos auto. Entonces ahora estamos hablando al conductor del auto, o
al conductor del vehículo que es adelantado, que también podría ser otra moto. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Luego tenemos excepciones a las reglas del adelantamiento. Recuerden que la regla de adelantamiento, por norma general, el adelantamiento se hace por el lado izquierdo. Sin embargo, usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones, ¿ya? La primera, cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el vehículo ahí va a estar pegado en esta parte, va a estar pegadito al lado izquierdo de su calzada. Por ende va a quedar un espacio por acá y ese espacio se puede aprovechar para poder seguir normalmente con el tránsito y evitar congestión, ¿cierto? Y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. ¿Por qué? Porque técnicamente eso ya no es un adelantamiento, sino que es un sobrepaso, porque tiene 3 o más pistas en un mismo sentido de tránsito y no es necesario invadir pistas que vengan de frente para poder realizar el adelantamiento. Y acá, en tono azul, o en este cuadrado azul, habla de algo muy importante. Usted nunca adelante a su propia razón. Nunca usted adelanta su propia razón. ¿Qué es la razón? La razón es algo que está acá adentro, no sé si en el cerebro, no sé si en la conciencia, no sé, eso no lo sé, ¿ya? Pero es algo que está acá dentro de nosotros, que nos dice o que nos alerta a veces de situaciones que pueden ser peligrosas, de situaciones que nos pueden afectar en todo orden de cosas. Como cuando algo nos está saliendo muy bien y uno dice, me está saliendo muy bien, algo pasa, algo va a pasar, ¿ya? Es como un poco eso, ¿ya? Entonces cuando yo quiero adelantar y algo dentro de mí me diga que no adelante, o me diga que puede ser peligroso, mejor no adelanto, mejor me quedo, ¿ya? Cosa importante que ustedes entiendan y que ustedes sepan es que la diferencia entre andar a la velocidad normativa y andar un poco más rápido, no sé, 20, 30 kilómetros más rápido, inclusive si anduviéramos al doble de la velocidad, lo que ustedes van a ahorrar en tiempo en los trayectos es realmente despreciable. Es realmente despreciable. Eso lo comprobé cuando yo era más joven, ¿cierto? Comprobamos eso, ya porque a mí también me gustaba andar bien rápido para todos lados. Y una vez un amigo me dijo, oye, yo voy a la misma velocidad y me demoro, o sea, voy a la velocidad máxima legal permitida y me voy a demorar lo mismo que tú, mira. No, no puede ser porque yo ando más rápido y así le decía yo. Ya, bueno, resultado, hicimos un experimento y el tipo tenía razón. ¿Por qué? Porque por mucho que tú aceleres, va a llegar un rojo, va a llegar un paso de peatones, va a llegar un ceda al paso y ahí vas a perder todo lo que aceleraste. ¿Qué es lo único que estás haciendo cuando aceleras y cuando andas más rápido de la norma? ¿Cierto? Gastar más combustible, andar más estresado, ¿ya? Así que tratemos de salir con el tiempo necesario para llegar del punto A al punto B de forma cómoda, de forma tranquila, ¿cierto? Y respetando las normas de velocidad máxima. Recuerden que las normas de velocidad máxima están dadas porque, según los expertos, a esa velocidad, en esa vía, ¿ya? Dependiendo de cualquier vía que sea, pero la velocidad máxima permitida para cada vía es porque con esa velocidad vamos a alcanzar a reaccionar en caso de alguna emergencia. No es porque sí nomás que le ponen a las calles a 50 km por hora o a las carreteras a 100 km por hora, etc. Dice, consejos si adelanta con una motocicleta, en nuestro caso, ¿cierto? Visibilidad.
Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que no exista espacio suficiente, ¿cierto?, en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. No dice con seguridad, dice con la máxima seguridad. Es decir, si un factor está alterando la seguridad de la maniobra no se realiza, ¿ya? Así de simple. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Atención, atención, decía alguien por ahí. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Le voy a explicar por qué. Cuando hay viento, en algunas ocasiones la motocicleta, en vez de ir así derechita, va inclinada, porque va tanto viento soplando que constantemente la va tirando hacia un lado de la carretera. Para contrarrestar eso hay que ir como doblando continuamente en una recta, ¿cierto? Y como el viento me va empujando y yo voy doblando, puedo mantener de esa forma la trayectoria en línea recta, por decirlo así, ya contrarrestando la fuerza del viento. Pero ¿qué pasa cuando yo voy con mucho viento y va un camión adelante mío, como en una cuesta puede pasar, ¿cierto? Y como pasa, el camión sube las cuestas muy lento. Por ende, ¿cierto?, es muy probable que yo necesite adelantar. Debo tener mucho ojo, ¿cierto? Debo estar muy atento, porque el camión va a crear una barrera para el viento mientras yo lo esté adelantando. Cuando el camión vaya, ¿cierto?, en circulación y yo lo quiera adelantar y haya mucho viento, voy a ir con el viento encima, ¿cierto? Pero cuando me meta por el lado del camión, el viento va a desaparecer, entre comillas, o se va a atenuar mucho. En ese momento la moto se puede desestabilizar. Debo estar atento para volverla a estabilizar y para rectificar cualquier, ¿cierto?, desviación en mi trayectoria. Voy adelantando el camión, que puede ser de grandes proporciones, de varios metros, 18 metros, por ejemplo, ¿cierto? Entonces voy adelantando, y va a llegar un momento en el que el camión se va a acabar. Y como el camión se va a acabar, el resguardo del viento también se va a acabar y me va a volver a golpear el viento a mí y a la moto, ¿cierto?, pudiendo enviarme hacia un lado. Es por ello que yo, cuando empiezo a sobrepasar al camión y cuando termino de sobrepasar al camión, debo tener, ¿cierto?, mucho cuidado y estar muy atento a rectificar las trayectorias, porque el viento me puede jugar una mala pasada, ¿ya? Ojo con ello, ojo con el viento es peligroso para las motos. Excepciones, dice, a las reglas del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones: cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viaje a la izquierda,
y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en el mismo sentido del tránsito. Eso ya lo habíamos visto, ¿ya? Después dice que en el cuadro azul, que es probablemente una pregunta de prueba, dice, es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha, debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público. En este caso, debe guardar la distancia obligatoria de 1.5 metros. Y ahora vamos a hablar de lo que es sobrepasar, ¿ya? Cuando yo les decía que en realidad se podía sobrepasar o adelantar por la derecha, porque en realidad no estábamos adelantando, estábamos sobrepasando. Sobrepasar, dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él, sin invadir la pista en sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. De eso les hablaba yo delante. Luego dice, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, atención, esto es para los motociclistas. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? Importante. Vamos a ocupar el traductor y vamos a decir que cuando estemos en un atochamiento, en un taco, ¿cierto? En un embotellamiento, como dicen en otros países, y nosotros vamos en la moto, debido a que nosotros somos usuarios del camino, que estamos más expuestos sobre todas las condiciones climáticas, como por ejemplo el sol y la lluvia, dentro de otras razones también, se nos permite pasar entre medio de los autos. Pero ojo, que es cuando los autos están detenidos. En ningún caso cuando los autos se están moviendo, porque ahí sería algo muy arriesgado. Pero cuando los autos están detenidos, podemos circular entre medio de los autos con mucho cuidado, sin tocar los espejos de los autos que están parados. Debemos tener mucho cuidado con los espejos de los autos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijaron aquí dice ley de convivencia, la gracia es que nos llevemos bien, ¿ya? Algunos motociclistas son un poco, como les dijera, digamos mal educados, ¿ya? Y no les importa topar los espejos de los autos. Yo creo que a nadie le gusta que le pasen a llevar sus cosas, ¿cierto? Entonces, tratemos de hacerlo a una velocidad tal, avancemos por la vía a una velocidad tal que nos permita hacer el quite de los espejos y no tener problemas ni roces con nadie. De esa forma vamos a construir, ¿cierto? Una cultura vial amistosa y va a ser un gusto andar en la calle y no un enfado como está pasando ahora, ¿ya? Así que ojo con ello, cuidemos nuestra cultura vial, que es una cultura destacada, ¿cierto? La de Chile. Si bien es cierto, hay muchos conductores eh, que no conducen tan bien, por decirlo así, pero la verdad que en Chile la cultura vial está bien arraigada, ¿ya? Acá nadie se pasa un rojo, ¿ya? O es muy difícil que alguien se pase un rojo, ¿ya? En otros países, eh, no voy a decir qué país, pero en otros países yo he visto de primera mano que nadie respeta los rojos, ¿ya? Entonces, en eso cuidemos lo que nosotros tenemos, cuidemos lo que tenemos en nuestra sociedad, en el cual somos muy respetuosos con las normas del tránsito, según mi entender. ¿Podemos ser mejores? Claro que sí, pero de que hasta ahora tenemos una tarea relativamente buena, yo creo que también, ¿ya? Así que, por favor, cuidemos nuestra cultura vial, ¿ya? Usted, ¿dónde íbamos?
Ya. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponde. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Ya? Esa es la palabra clave. ¿Ya? En la imagen podemos ver un sobrepaso. Vuelve a decir, nunca adelanta su propia razón. ¿Ya? Con esto, con este último ejercicio mental, vamos a terminar la clase del día de hoy. Dice, ejemplo. Suponga que usted circula a 90 km por hora y que va adelante del vehículo que le precede. Y que va a adelantar al vehículo que le precede. Ahí sí. Y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 km por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho. Veamos la cantidad de datos que se están analizando acá. Un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos. ¿Ya? Primero que todo, ¿ustedes creen que vamos a ser capaces de saber la velocidad del otro vehículo? ¿Cierto? Si vamos a ser capaces de dimensionar cuántos son 350 metros, o cuántos son 200 metros, o cuántos son 160 metros. ¿Ustedes creen que podemos dimensionarlo cuando vamos andando en la moto? ¿Ustedes creen que podamos analizar estos 6 datos distintos cuando vamos andando en la moto para decir, sí, alcanzo justo, o no, no alcanzo justo? Yo creo que no, al menos yo no tengo esa capacidad. Pero sí tengo la capacidad, ¿cierto?, automática de saber si algo puede ser peligroso o no. ¿Ya? Si algo reviste mucho peligro o no. Entonces, cuando yo vea una situación como esta, en la cual viene un vehículo de frente, mejor no adelanto, mejor me quedo. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo súper sencillo. No, nosotros, con el ojo, no podemos determinar la velocidad a la cual se desplaza un vehículo que viene en sentido contrario. No podemos. Y ese vehículo puede que venga a 50 km por hora o puede que venga a 200. No, pero ¿cómo va a haber un vehículo? ¿Cómo va a venir un vehículo a 200? ¿Y ahí qué pasa si ese vehículo a lo mejor se lo robaron recién y son unos asaltantes que van arrancando en el vehículo y vienen a la máxima velocidad que da el vehículo? Entonces, ¿puede pasar? Yo me pongo en el caso más extremo, claro que sí, pero puede pasar, nos puede tocar a nosotros. Y para evitar eso, debemos usar nuestra propia razón. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy, queridos alumnos. Recuerden que este es practicatest.cl, el mejor lugar, ¿cierto?, para poder practicar, para poder aprender, ¿cierto?, acerca de conducción clase C y también todas las otras licencias que tenemos acá en Chile. ¿Ya? Nos vemos, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo, espero que estén muy bien. Chao, chao, cuídense mucho. Un saludo para María Talavera. Espero que te haya gustado la clase, María, y espero que tengas una buena tarde. Chao, chao, que estén bien.